un aumento en el precio de los insumos. ¿Sí? Uy, estamos acá. Se aumenta el precio de los insumos que yo utilizo para producir este servicio. O sea, ¿de qué se trata el servicio? De transporte turístico. Si sube el precio del combustible, ¿qué es lo que va a pasar con el servicio que yo brindo? ¿Ahora se va a volver más caro o más barato? Más caro. Va a ser más caro. Entonces, ¿yo cómo puedo analizar esto? Supongamos que ese era mi... Bueno, lo podría dibujar en este mismo, no sé para qué. No, si borro me va a borrar todo, así que va a ser más caro. ¿Sí? No se los pongo en este para que no se les mezclen todos los cambios juntos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ahora, para cada precio, yo voy a poder ofrecer menos cantidad. O que una misma cantidad la voy a caro. Si yo, por ejemplo, analizo que a esta cantidad, que es la cantidad de equilibrio, ahora lo voy a ofrecer a un precio más caro, tendría que estar en un punto como este. Mi nueva función de oferta, supongamos, ¿no? Entonces, para cada nivel de cantidades, yo ahora voy a ofrecerla a un precio más caro. ¿Eso qué significa? Que la oferta se contrajo, que la oferta se redujo, que cayó la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque ahora es más costoso producir, ¿sí? Porque el precio de los insumos aumentó. Entonces, esta que tienen acá, ¿sí? Es la nueva función de oferta, o prima le podríamos poner. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Sí, profe, se entendió todo, por lo menos. Perfecto. Bueno, denme un segundito que... ahí está. Pudieron entonces, más o menos, nos quedaba entonces como último punto el tema de la puesta en común sería de los ejercicios estos, la última parte, la actividad 4, que era que realizaran una lectura y análisis de los siguientes artículos y establecer relaciones entre esos artículos y los conceptos que estuvimos viendo. Mi idea era hacer grupos, grupos, a ver, asignar automáticamente, vamos a poner 5 a 6 participantes. Sí, pero 4. A ver, hagamos una cosa, el grupo 1 analiza la primera consigna que estaba ahí, no sé si todos la vieron, si no, ya antes de crearlo se los copio en el chat.
A ver. Ahí está. El grupo 1 tendría que ver baja del consumo en pequeñas cadenas, las ventas no levantan. El 2, inédito derrumbe motivado por la recesión. El 3, las ventas minoristas cayeron. Y el 4, esperen, ¿cómo? ¿Hay uno más? No, está bien. Baja en el consumo, ese es uno. El otro es el inédito derrumbe, ese es el segundo. El tercer grupo va a mirar, las expectativas siguen siendo negativas para el consumo, el de Clarín. Y el cuarto grupo, sin demanda no hay recuperación. Yo los voy a asignar, ¿sí? Aleatoriamente. La idea es que ustedes puedan poner en común, ¿sí? Desde la lectura son las 19. Si les parece, nos volvemos a encontrar a las 19:30. ¿Sí? Y esperemos que todo salga bien y que nadie se le caiga la conexión. ¿Mm? Profe, eso ya está en el campus puesto para poder agarrar los links y abrirlo. Sí, pero si no los puse acá en el chat. Si los copian. Perfecto. Si no, cualquier cosa avisen al grupo de WhatsApp y yo creo que puedo meterme a los grupos y mandarles el link o algo. O los mando al Bien. grupo de WhatsApp también si quieren a los links. Perdón, profe, yo estoy colgado con algo. ¿Qué grupo seríamos nosotros? Porque no sé, nunca escuché el número. Te toca aleatoriamente. No, Es con lo que sorpresa. estábamos trabajando. Es sorpresa. Mirá, pensé que era con lo que estábamos trabajando. No, perdón. no. Ahí va. ¿Hablaron? Re bien. Bueno, qué bueno. Muy bien. Por lo menos, ¿de qué estuvieron hablando? ¿De la nota o se estuvieron conociendo entre ustedes? De las dos. Ambas cosas. Es válido, todo es válido. Un poco y un Está poco. bien. Bueno, me alegro. Sí, la idea es justamente que la clase sirva para eso, ¿no? Para poner en común, pero también para conocerse. Está bueno también. Si no, cuando volvamos a la presencialidad vamos a estar todos uno en cada rincón mirándonos así como medio También sirve para hacer el análisis un poco de la vida cotidiana de cada uno de estos artículos. Que tiene que ver, digamos, con el consumo, ¿no? En este caso era el artículo se refería a marcas de primera línea o marcas A y marcas B. Sí, a ustedes les había tocado el primero, baja el consumo en pequeñas cadenas. Sí, ¿Era o no? Sí. Sí. Está bueno esto que vos decías, Robert, o sea, cómo nos permiten estos artículos analizar Sí, comportamientos de consumo. Y de pronto se entiende un poco mejor la parte teórica, digamos, de la materia en función a situaciones prácticas que uno tiene de manera diaria en el consumo, en lo que son los ingresos, en cómo afecta esto a la economía y todas las cosas, bueno, que ahí los chicos también van a opinar. Bueno, me alegro que les guste. Vos estabas con... yo no tomé nota. Así que vayan presentándose. ¿Quiénes estaban con Robert? Estaba Flor, porque él se acordaba de Flor. Yo. Santiago. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa pueden, digamos, ver ahí en el artículo? Así les cuentan un poco al resto de los compañeros que leyeron otros puntos, digamos, otros artículos. Que en principio, al inicio de la pandemia, con todo lo del consumo de necesidades básicas, hubo un crecimiento entre la clase alta y la clase baja del consumo de segundas marcas y de los productos regionales. Pero a mediados, me parece que decía el artículo, cuando el precio de la segunda marca subió un 47%
7% y el precio de la primera marca subió un 30%, el terreno de la segunda marca empezó a decaer porque el precio se había casi equiparado. Y si tenés que elegir entre una primera marca y una segunda, 20 pesos de diferencia, la tendencia por la necesidad, porque te alcanza, porque es primera marca y todo, vas a ir a esa primera marca. Claro. Ujú. O sea, fíjense que ahí analizaban tanto el efecto de los precios Mm, como el efecto de los gustos y de las preferencias. claro, ¿Sí? sí. Y también, Esto de que profesora, nosotros siempre hablamos de primeras marcas, segundas marcas, y en realidad, a ver, ¿qué información tenemos nosotros respecto a cuál es la calidad de los productos entre una marca y la otra? Pueden ser Eso exactamente la misma. decíamos nosotros que las personas decidieron empezar a comprar productos regionales en vez de comprar de grandes marcas. Cambiar la calidad de los productos que consumían, y las marcas y demás. porque en definitiva el bien, en el caso de las gaseosas y de los yogur y las hierbas, cumple la misma función, digamos, que el bien de primera marca. Exacto. También se vio reflejado en que los ingresos sufrían la propia devaluación y por lo tanto el consumidor no le alcanza, digamos, para adquirir de pronto productos de primera marca. Bien, o sea que ahí también un poco les hablaba, ¿sí? Aparte de analizar el tema de los precios, uno podría decir también que el artículo analizaba qué pasaba con el ingreso real de los consumidores. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando hablamos de ingreso real, hablamos en definitiva del poder adquisitivo que tiene mi dinero. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en un proceso de inflacionario, ya lo vamos a ver después sobre el final de la materia, ¿sí? Lo que está pasando es que lo que yo tengo en el bolsillo cada vez me permite comprar menos. Entonces, eso también lleva a que digamos, los demandantes se inclinen por sustituir ese consumo que estaban realizando por productos que relativamente son más baratos. Claro. Entonces, es como, o sea, lo bueno que tienen estas notas que son como un combo de un montón de aspectos que ustedes pueden ir analizando y que también bajan un poco a tierra esta cosa tan de grafiquito y tan teórica que a veces ustedes ven y que dicen, ¿y esto cómo lo analizo? ¿Para qué me va a servir esta materia? ¿Sí? Pero bueno, ¿algún otro grupo? El grupo 2 le había tocado el tema de las ventas minoristas. Sí, nos tocó el tema de que cayeron las ventas minoristas y no me acuerdo con quién estaba, pero yo estaba compartiendo pantalla, así que por ahí si alguna de las chicas, si me equivoco o algo de eso. Conmigo. Con el grupo 2. Sofía, Almendra. Almendra, Yo también, Jessica. Jessica. Bueno, dale, si querés, Reinaldo, arranca y van ellas acoplándose. Ok. Bien, lo que empezamos hablando fue que una de los puntos fuertes que cayeron las ventas de los negocios minoristas fue la falta de la demanda. O sea, la baja de la demanda por la falta de ingresos en el año 2020. Lo que también cambió en la oferta es que por la escasez de los productos fue el aumento de precio o que se mantuvieran los precios, o sea, que no bajaran los precios, básicamente. Entonces, se juntaron esas dos cosas y eso terminó siendo uno de los puntos fuertes en que cayeran las ventas minoristas. Después, otro de los puntos es
Perdón, Reinaldo. Rubén. Nosotros principalmente lo que vimos es que la noticia era sobre 2020 plena pandemia, y que Ujú, todo lo que está contando ahora Reinaldo pasó en un contexto de pandemia. No es que en claro. un año sin nada, por así decirlo, pasó eso, sino que todo eso se llevó a cabo a partir de una pandemia mundial. Claro. Bien. ¿Sigo? Sí, sí, continúa. Después, cuando los ingresos mostraron una mejoría, fue con el tema de la flexibilización de la cuarentena, que subió la demanda, pero no subió a grandes rasgos. Eso hizo que hubiera cambios en el precio y se aumentó el equilibrio, lógicamente, a partir de un mercado en pandemia, con el tema de la flexibilización de la cuarentena y dejando atrás el mercado que ya venía. Eh, y después, Ustedes, si quieren a esto, después, no era la idea que lo hicieran en el análisis, pero si quieren incluso lo pueden analizar gráficamente, ¿sí? O sea, por un lado, una disminución en la demanda por la caída en los ingresos, y por el otro lado, ¿sí? Que esto no se repercutió en una bajada en el precio porque la oferta también cayó al no poder, ¿sí? Debido a todas las restricciones. ¿Sí? Eso también lo pueden analizar, si quieren lo pueden graficar. Y después analizar cómo al mejorar el ingreso, cuando se levantan algunas restricciones, eso genera un aumento de demanda. ¿Mm? Pero está perfecto, digamos, si no lo analizaron gráficamente y lo hicieron simplemente de manera charlada. claro. Después, otro de los factores que marcamos fue la falta de competencia. Eh, que al no haber competencia, o sea, que cayeran por ahí los negocios o los locales, hacía que hubiera poca competencia. Ujú. Entonces, perdón, justo pasó un nombre. No había una estimulación de la productividad a falta de esa competencia que faltaba, entonces la oferta se mantenía o aumentaba y los precios, no, perdón, la oferta disminuía y los precios eran altos a falta de esa competencia. Ujú. Y ligado a eso era el tema de los gustos y las preferencias, o sea, la gente seleccionaba en qué iba a gastar y eso también originaba que el tema de los precios. La gente, no sé, como decían hoy temprano, o en el grupo, no sé si lo dijimos, que era no te ibas a ir a comprar un vestido o ropa eh, Mm. si no hacía falta. Aparte, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a ir a comprar un vestido si no podemos ir ni a una fiesta? Claro, Claro, más allá de eso, lo que habíamos hablado, porque uno de los ejemplos era, no me voy a ir a comprar un vestido si justamente no se puede salir, pero también Claro. lo que hablábamos era de que la gente empezó a seleccionar porque al haber menos trabajo, había menos dinero en las familias, entonces ya no ibas a darte gustos, por así decirlo, sino que ibas a lo justo y necesario. Sí, particularmente, sí, en esta época de pandemia se dio en algunos casos y en aquellas familias, eso después lo vamos a ver en macro, pero en aquellas familias que realmente siguieron percibiendo un ingreso, se dio en muchos casos ahorro positivo, ¿sí? Porque justamente la gente no podía salir a gastar, salir a consumir, salir, qué sé yo, a comer afuera, etcétera. Entonces, eso generó un volumen de ahorro interesante. Y después hay otro efecto que tiene que ver con esa demanda diferida. La demanda diferida también se ve en la macro, ¿no? Pero justamente explica cómo cuando, por ejemplo, hay guerras, cuando hay algún desastre natural, cuando hay algún shock, ¿sí?, exógeno que afecta a la economía y que por algún tiempo el consumo se plancha, ¿sí?, como posterior, cuando sale la gente de esa situación, empieza a activar el consumo, como a consumir más todavía. Y eso se debe porque esta restricción
permitió que las familias ahorraran, vuelvo a lo mismo, que no sería el caso de una familia que, por ejemplo, vive en la informalidad, hablamos de la informalidad laboral, ¿no? Y que quizás justamente en época de pandemia no percibió un ingreso. Entonces, en ese caso, no vamos a ver este efecto. Pero si nosotros analizamos a nivel macro, podemos ver que hubo como un efecto de demanda diferida posterior a esta salida de la parte más restrictiva de la pandemia. ¿Mm? Igual nosotros lo que habíamos hecho, o sea, como lo habíamos analizado nosotros, era por ahí, no sé, una familia que tiene un emprendimiento. Ujú. Claramente, si la gente no le compraba, no percibían ingresos. Entonces nosotros lo Exacto. analizamos desde ese punto, no tanto desde las familias que sí seguían percibiendo ingresos y que podían llegar a tener un ahorro, sino desde la otra parte. Perfecto. Bueno, muy bueno. Sigue el grupo 3 con la nota esta del diario Clarín, que era las expectativas siguen siendo negativas para el consumo. Fíjense Sí, que esa profe. noticia es más vieja. Sí, Sí. Valentín. Yo estaba con 3 chicas más, que no recuerdo bien ahora el nombre, pero hablamos de las expectativas que tenían los negocios a futuro, de un pensamiento más macro, ¿no? De las pérdidas que iban a tener. Más que nada en el consumo, la nota hablaba que en el consumo privado iba a tener una caída de un 8,4%. Eso hacía que los supermercados, autoservicios, mayoristas, trataban de no subir los precios o la canasta básica para que puedan seguir estando en el precio, ¿cómo lo podría decir? Como cuidar el precio y así. No sé qué, se me ayudan mis Claro. compañeras. Cuidar la supervivencia de la marca, decía. Claro, Y sí, no me esperar a que acordaba bien. Claro, y esperar a que repuntara en el segundo semestre. En el caso de ustedes, sí tenían más para analizar desde el lado de la oferta, desde el lado de las empresas, y ver cuáles eran las estrategias que las empresas sí desarrollaron para enfrentar esta realidad que veían, que era que las expectativas de consumo no estaban siendo buenas. Estamos hablando de abril del 19, como para que el resto de los compañeros se Claro, ubiquen. era como en el comienzo no. No. Me equivoqué de año. La pandemia. Sí, no, me Esto es equivoqué de año. pre-pandemia, post 3 años y medio de Macri. Claro. Para Sí, que es más, ustedes profe, ubiquen. ahí sí, en la nota decía que muchas marcas lo que estaban haciendo es hacer una fuerte reducción de los precios para mantenerse, porque la gente no consumía. Dice que los únicos alimentos o productos que consumía la gente eran los básicos, tipo fideo, aceite, yerba, y consumían solamente de marcas baratas, porque bueno, era muy bajo el consumo. Entonces, como bajaba el consumo, también tenían que bajar el precio las empresas. Claro, habíamos llegado que cuidaban el precio para que haya mayor demanda, pero no lo lograban inclusive. Se iban por marcas de segunda mano o sea, la demanda era mucho mayor en las de segunda mano. Bien, o sea que ahí los consumidores estaban aplicando esto que nosotros habíamos visto como sustituyen, Exacto. ¿sí? Bienes más caros por bienes similares que satisfacen una misma necesidad, pero que son más baratos, que en esto un poco también hablaba el primer artículo que tenía que ver con esta elección que hacen los consumidores entre primeras y segundas marcas. ¿Mm? Y después, el grupo que seguía, el grupo 4,
sin demanda no hay recuperación, ese también en un texto de antes, ¿sí?, de la pandemia, estábamos plena recesión, de la cual no salimos nunca. Apenas si logramos asomar la nariz en más o menos febrero del 2020, y ya otra vez fuimos para atrás. ¿Quién se anima con ese? Así ya vamos terminando. Habla de una crisis en algunos sectores económicos, y habla sobre lo que sucedió en cuando aumentó el dólar, porque en ese año fue cuando pegó el aumento del dólar, que en realidad bajaba y subía, y luego subió, y ahí fue cuando bajó la demanda de productos como la carne, la yerba, la leche. O sea, no había tanta demanda, o sea que bajó, digamos, el consumo, porque era tan caro, estaba todo tan caro, que digamos que la gente no consumía los productos de primer línea, o sea, lo que es carne, como decía, leche, otros derivados, digamos, productos, digamos, que se consumen diariamente, por así decirlo. Y a causa de esa crisis económica, bueno, volviendo de nuevo a lo mismo, bajó todo el consumo, digamos, de lo que son los, ¿cómo se dice?, los productos de primer nivel, digamos. Bien. ¿Algún otro de ese grupo que haya participado? ¿O habló solo Juliano, con él mismo? Parece que sí. No, eso que decía que la caída del salario afectó el consumo, impactó también en la producción, en varios aspectos, textiles, maquinaria, de todo. Bien. O sea, fíjense que uno, a distintos efectos, en el caso de ese, particularmente se dio una devaluación. En nuestro país la devaluación siempre se traduce en incremento, ¿sí?, de precios, o sea, tenemos estructuras productivas, estructuras de costo en nuestras cadenas productivas, que dependen mucho del precio del dólar. Entonces, cuando vemos una devaluación, esto de igual manera lo vamos a retomar, ¿sí?, más sobre la parte macro. Cuando vemos una devaluación es esperable siempre que después de esa devaluación eso se traduzca en precios, ¿sí?, porque aumentan los costos de producción y esos costos de producción hacen que los precios suban. Pero más allá de ese efecto, que por ahí es un efecto más macro, está bueno esto que por ahí planteaba Román, decir, bueno, a ver, analizamos el salario, ¿sí?, y vemos qué es lo que pasó con el salario real. Y lo que pasa con el salario real es que al aumentar los precios, ese salario real disminuye, o sea, en términos de capacidad de compra, las personas pueden comprar menos bienes. Entonces, vuelto otra vez, estas decisiones que toman los demandantes respecto a sustituir en su consumo primeras marcas por segundas marcas, sustituir, por ejemplo, carne por otros productos similares, puede ser pollo, que generalmente es más económico, ¿sí? Entonces, algunos cortes, ¿sí? Ese es como el primer efecto de sustitución que uno puede ver en el consumo de carne, es cómo hay determinados cortes que la gente empieza a no comprarlos. Lomo, peseto, ¿sí? Entonces, fíjense, con estas, nada, son notas, son artículos periodísticos, ustedes, si algún día les puede llegar a interesar la parte del periodismo que tiene que ver justamente con el área económica, o no, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que con algo tan simple como esas dos herramientas gráficas, o con esas herramientas analíticas que vimos, como la oferta y como la demanda, pueden ir entendiendo, ¿sí?, todas estas cuestiones que van sucediendo en la economía. Quizá no la entiendan de manera acabada hoy, pero por lo menos van empezando a encontrar la forma de pensar esos procesos.
qué sé yo está bien, a mí particularmente es lo que estudié y me gusta. Pero cuando ustedes, por ejemplo, van al súper, van tomando decisiones de consumo, ¿sí? Y uno a veces es bastante irracional con las decisiones de consumo que toma. A alguno le gustará, por ejemplo, no sé, un vino, entonces va y se compra ese, y hay un montón más baratos, bueno, pero a mí me gusta ese, entonces eso, ¿cómo lo explico? Y lo explico por mis gustos y por mis preferencias, porque de racional eso no tiene nada, si hay más barato. Si yo fuera un consumidor racional, ¿qué compraría? Del producto que yo estoy buscando, el más económico. Yo Pero creo que eso no también pasa sucede. por, creo que ¿Cómo? también pasa por, quizás pasa también por el sector también económico, ¿no? Puede ser algo de eso, o sea, por a qué le conviene más a la persona de qué producto comprar. Ponerle un ejemplo, a mí se me ocurre, si tenés un fideo que vale, qué sé yo, 100 mango y tenés un fideo que vale 50, capaz que una persona que quizás no está en un nivel económico alto, no se puede comprar el fideo de 100 y se compra el de 80. También creo que varía según eso, ¿o no? Puede ser. Sí, por supuesto. El ingreso de la persona tiene mucho que ver también. Y cuáles son los distintos productos que componen mi canasta de consumo, ¿sí? Eso sí, por supuesto, tiene que ver, y uno puede también analizar los distintos, digamos, los distintos estratos de ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos, y ver cómo deciden su consumo. Particularmente nosotros, si vamos a analizar eso, somos una sociedad que tiene altos niveles de consumo, y tenemos consumos que a veces, o sea, sobre esto hay estudios, ¿sí? Pero que están o como muy europeizados, o como que tenemos niveles de consumo mucho más altos respecto, por ejemplo, a países de Latinoamérica. Esto no significa que todas las personas de Argentina tengan esos niveles de consumo. Siempre recuerden que uno, cuando analiza esto, siempre cae en cierta generalización. Pero bueno, para hacer la primera experiencia así de trabajo en grupo, de charla, discusión, estuvo buena, y espero que ahora con esto se empiecen a animar a hablar un poco más, porque si no yo quedo como... voy a quedar sin voz para el final de la cursada. Una cosa que les quería preguntar para que lo vayan pensando es, yo justo me han cambiado un horario, ¿sí? De una materia que estoy cursando, los jueves a esta misma hora, a partir del 30 de septiembre. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad, algún día, sea lunes o martes, de cursar la materia? Siempre tendría que ser después de las 2:30, 3 de la tarde, para que nosotros podamos reacomodar ahí el horario. A lo sumo podría ser el viernes también, pero por ahí, qué sé yo, no se quieren recargar los viernes. Yo, como para que lo vayan pensando, esto sería a partir del 30 de septiembre. ¿Sí? Estamos a 2. Yo como para ver si podemos reacomodar eso, y bueno, si no, veré yo cómo hago. Si quieren, le pueden ir diciendo a Dai, a ver cuáles son las posibilidades que tienen. O sea, sería lunes, martes o viernes, ¿sí? Viernes no todos, ese es el tema. Por eso prefiero que sea lunes y martes, después de las 2:30 o 3 de la tarde. Profe, sí. Nosotros los lunes tenemos clase de 2 a 4, descansamos 2 horitas y tenemos de 6 a 8 y de 8 a 10, saturado. Sí. A los lunes no. No. Y los martes tenemos de 4 de 2 a 4 y de 4 a 6. De 2 a 4 y de 4 a 6. Sí. Claro, y yo inclusive los martes tengo de 2 a 4, 4 a 6, y no sé si de 6 a 8 también.
Por eso yo soy lunes y martes estoy con las manos. Bien. Nosotros tranquilos solo los miércoles que tenemos una sola materia, creo, de la carrera nuestra, que es comunicación. Y los viernes tampoco, los viernes tienen completo. Los viernes Tenemos tenemos gráfica. cada 15 días de 3 a 6 de la tarde. Cada 15 días con Paula. Ajá. Bueno, ¿y eso lo tienen ya más o menos prefijado qué viernes tienen o no? Sí, profe, ya queda fijo. Bueno. Por ahí, si no, el viernes podría ser, pienso, los viernes de 4 a 6, los viernes que ustedes no cursan. Sí, no sé si a los demás les sirve o si pueden o no. Creo que ¿Qué día, nosotros sí, perdón, los de esta carrera sí. los viernes, qué día? Perdón, perdón, ¿a qué hora? De 4 a 6. Ah, sí, está bien. Estaba mirando los horarios justo. Ella viene por medio también, como Paula, pero los días que no tenemos con Paula. Sí, podría ser una hora más para no, pero tampoco tiene mucho sentido porque a uno no le da la cabeza más de 2. A la siesta ya de prácticamente a bueno, vamos charlando hoy, si no, una opción es esa, el viernes con Paula. Y bueno, vamos viendo en qué otro momento podemos echar alguna los Nos vemos dejo. entonces. Luego. Buen fin de